Un vidéo muestra una joven el lugar donde nair galarza asesino a su novio. La imagen registra a una mujer legendos de la zona cuando Fernando Pastorizo zone agonizaba. La imagen est en blanco y negro y más bien borrosa, pero es posible percibir que una joven de falda blanc corta camina en la noche por una calle de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos. En pasado uno poco minuto de la 5.00 del viernes 29 de diciembre. Media hora después del paso de la mujer, un taxista encontró a metro del lugar, tirado tant il sulo junto a su moto, a Santiago Pastorizo. Agonizaba víctima de dos disparos. On estaba vivo, movía la boca, dijo el hombre la policía. Pero cuando llegó la ambulancia, Pastorizo ya había muerto. La justicia intenta determinar ahora si la mujer del video es su novia, Nair Galarza, de 19 años, asesina confesa de Pastorizo y protagonista d'un caso que ha conmocionado el inicio de año en Argentina. El video puede ser una prueba fundamental en la investigación. Galarza confesó el crimen y está presa en una comisaría para mujer. Quebrada contó a lo fiscal que robó la pistola de su padre policía, se encontró con su novio y lo disparó cuando circulaba en moto por una calle de tierra de la periferia de la ciudad. A la mañana siguiente subió a Instagram una foto en la que Pastorizo besa su hombro, acompañada d'un mensage: "Te amo para siempre". No quedó mucha duda, pero para la justicia argentina no alcanza con la confusión del crimen. La defensa se ha apoyado en esto y en su estrategia para evitar la cadena perpetua asombrado el caso de duda. La autopsia determinó que Pastorizo recibió dos disparos, uno de él por la espalda. La herida se correspondería con orificio de entrada y salida por herida de arma de fuego. En total, una de ellas produjo una lesión broncopulmonar derecha, produciendo el deceso, dice el informe. Pero la prueba dermatológica en la mano de Nair no encontraron resto de pólvora. Su abogado, Víctor Rebosio, puso en duda entonces su clientas la autora de los disparos. El fiscal Rondoni Cafa, a cargo de la investigación, salió rápidamente a responder. El dermotest pudo dar negativo zone habiendo disparado. La policía hizo se hora después del hecho y la persona pudo lavarse la mano. También dijo que el arma homicida, una 9 mm, expulsa la pólvora hacia un costado y no hacia atrás como pasa con un revólver. El total de la pólvora fut solo un de la ida y vuelta que la investigación toma cada día en lo medio. Con toda la atención en el caso, la televisión y los diarios son el escenario de lo debate.
Tantôt que la familia de Nair decidiu derivar voz de la familiata un relacionista publico muy mediático, experto en escándalo del corazón. Mientras tanto, el padre de la joven ha instalado la idea de que su hija era víctima de maltrato por parte de Pastorizzo. Dijo que el joven la golpeó, sobre todo, que ya no era novio. El detano es mayor y forma parte de toda la estructura defensiva. Si eran pareja, el cargo contra Nair será homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por el vehículo, un delito que se paga hasta con cadena perpetua. De lo contrario, será homicidio simple, con condena a partir de 8 años de cárcel. Para el abogado de la defensa sería un golazo que se lo quiten lo agravante, y por ello en su estrategia despliega toda esas hipótesis, que no comparto pero que la respeto, dijo Sebastián Arrege, el abogado de la familia de la víctima. Lo que Maître Sapor sobre manera es mantener la calificación legal y lo agravante, para, de esa manera, sostener la pena máxima, aclaró. Una relación conflictiva. Nair y Santiago llevaban juntos unos 5 años de relación tumultuosa. Lo padre de la víctima aseguró que la violenta era ella. Lo padre de ella, que el violento era él. El fiscal Rondoni descubrió que en la noche buena, 5 días antes del homicidio, hubo una pelea a golpe entre ambos en la puerta de una discoteca. Según los testigos, ella le pegó a él, pero también él le había pegado en la cabeza a ella. Había una situación de violencia de ambas partes. Si cabe alguna explicación para que se volvieron a 5e el 29 de diciembre, cuando ocurrió el crimen. Para reconstruir la historia, Rondoni ha secuestrado los celulares de la pareja. Los peritos buscaron en los archivos de WhatsApp, Facebook e Instagram datos que permitan reconstruire el estado oral de la relación. Si él, por Pastorizzo, sufría alguna cuestión de violencia, se lo habrá dicho a lo amigo, especuló el fiscal. Por lo pronto, tengo lo dicho del padre de la víctima, que me dijo que había una relación de novio muy turbulenta, con idas y venidas, y en la que Fernando era víctima de la violencia permanente de Nair. En cualquier caso, Pastorizzo ha déjà tanto extrañado de la relación que mantenía con Nair. En una cuenta de acceso restringido subió con regularidad mensajes en lo que se lamentaba de la relación. Está loca enferma de la cabeza mal, no me va a dejar tranquilo, escribió el día de Navidad. Un mes había celebrado lo que pareció una ruptura, que alivió sacarse algo tan pesado de encima.